Hello. How many of you have been blessed by the Culture War series? ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? It's been such a powerful series. Ha sido una serie muy poderosa. And thank you, pastors, for trusting me, Y gracias, pastores, por confiar en mí, empowering me, empoderarme and just allowing me to speak today. y permitirme hablar ahora. I do not take 1 second for granted. No tomo ni un segundo por ventaja. I've been praying, and just like on Friday, it's like, God, they're your children, He estado orando y como el viernes decía, Señor, son tus hijos. and so make sure that the message I have today Así que asegúrate que el mensaje que tengo hoy comes directly from your heart. venga directamente de tu corazón. And so if you can just join me in prayer. Así que si te puedes unir conmigo en oración. Father God, Padre, thank you for being so faithful, gracias por ser tan fiel, so good, tan bueno and being in the room with us. y por estar aquí con nosotros. God, we do not take your presence for granted. No tomamos tu presencia por ventaja. May every single person in this place Que cada persona en este lugar be able to feel your presence. pueda sentir tu Or presencia. if they're watching on live, O si nos están viendo en vivo, may you open up our spiritual eyes, que abras nuestros ojos espirituales, our ears and our hearts nuestros oídos y nuestros corazones, to receive your word. para recibir tu palabra. And Holy Spirit, do what only you can do. Y Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. So, thank you. A little bit about myself. Un poco de mí. I'm Grace Garcia, how Pastor said. Me llamo Grace García And I've been married to my husband, David Garcia, for 9 years. y he estado casada con mi esposo David García por 9 And he truly makes me better every single day. y realmente me hace mejor cada día. And we have 2 gifts from God, Y tenemos 2 regalos de Dios which I'm biased, but I think they're the best kids. y creo que son los mejores niños. My Elijah Arrow is 7, Elijah tiene 7 and my Araya Belish is 4. y Araya tiene 4 años. And how Pastor says, I am a teacher like through and through. Y como pastor dijo, yo soy una maestra, And so not only do I teach at RTLA Study Hub, así que no solo enseño en el Study Hub de RTLA, but it's also my profession, it's my career. pero también es mi carrera. So I'm not used to the clapping. No estoy acostumbrada a eso. So if I get a little awkward, it's just like, do I stop? Do I go? No, but ever since I was a little girl and I knew what a teacher was, Desde pequeña, cuando supe que era una maestra, I knew like I wanted to be a teacher. yo sabía que yo quería ser una And I would maestra. force my siblings, my friends, Y esforzaba que mis hermanos, mis amigos, to be my students. sean mis estudiantes. And so around high school, though, Y como en la secundaria, is when I started I started liking and interested in politics. es cuando mi interés en la política comenzó a incrementar. And so when I got to Biola, Y cuando llegué a la Universidad Biola, I got my degree in political science. ahí es donde saqué mi carrera de Political Science. And when I got my teaching credential, Y agarrar mi credencial para enseñar, I said, oh, I'm going to be teaching high school government. dije, voy a enseñar en la secundaria bajo el tema del gobierno. That was my dream. Ese era mi sueño. And I was like, if not government, then at least high school U.S. history, because I can teach about our government's foundation. Y dije, si no es el gobierno, entonces a lo mejor la historia de los Estados Unidos. But when college is over, they say, don't be picky. Pero al terminar la escuela siempre te dicen que no seas muy específico, They say beggars can't be choosers. You get the first job available. que siempre que saques el primer trabajo que te venga porque no puedes estar rogando por un trabajo. And so I did that, and I got 6th grade history. Así que hice lo que se me vino primero y fue del 6º grado. And if you know middle schoolers, Y si conoces a los de middle school, it's fun chaos, es un caos muy divertido. lots of energy. Hay mucha energía And I'm not going to lie, that first year, y ese primer año it was one of the hardest years. fue un año muy difícil. But once I started getting to know that curriculum even more, Pero cuando comencé a aprender un poco más del currículo, I started falling in love with it. me comencé a enamorar de ello. Because if you took at least school here in California, Porque si asististe a la escuela aquí en California, 6th grade history,
el sexto grado en historia, if you remember, because I didn't even remember, si recuerdas porque yo no lo recordaba, it's ancient civilizations. se trata sobre la civilización antigua. And so in Biola, I did learn about the biblical context of obviously the Old and the New Testament. Así que en la universidad aprendí sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, But in 6th grade ancient civilizations, pero en el sexto grado de la civilización antigua you get like the secular historical cultural context. te enseñan el contexto secular And I started falling in love with it. y me comencé a enamorar de ello. I think the best way to learn Y creo que la manera mejor para aprender is to teach. es enseñar. You have to know that curriculum, right, knee deep. Tienes que saber profundamente el tema que estás enseñando. And so if you're not familiar, it starts with Mesopotamia, Así que comienza con Mesopotamia, which is the home place of Abraham. que es donde estaba Abraham. I learned about the Assyrian Empire, Comencé a estudiar los which imperios. which was the Nineveh is the capital of Assyria, and so you understand why Jonah didn't want to go. Donde estaba Nínive, así que comienzas a entender por qué Jonás no quiso ir ahí. And you get the point. I was falling in love with the context of the culture of the Bible. Y me comencé a enamorar sobre el contexto de lo que es la Biblia. And so in my classroom, Y así que en mi clase, at the back, I have a question that's really huge. atrás tengo una pregunta que está en letras mayores. And it's how do empires rise Y es cómo es que se levantan los imperios and fall y caen and leave a lasting impact? y dejan un legado. Because there's one thing that I've learned over and over again, Porque es una cosa que he aprendido una y otra vez, that even the most powerful rulers, que aún los más the poderosos, strongest empires, los más fuertes and the greatest civilizations, y las civilizaciones mayores they eventually fall. eventualmente caen. Egypt lasted over 3,000 years. Cada uno han permanecido como por 3000 años. They were so advanced Eran tan avanzados that even till today they're wondering how did they make the pyramids. que aún hasta este día se preguntan cómo es que hicieron esas pirámides. The Egyptians thought that pharaohs were gods. Los de Egipto pensaban que los faraones eran el Dios. Babylon rose Babilonia se levantó in splendor under Nebuchadnezzar, en esplendor bajo su rey, with towering walls. con torres altas They created the Hanging Gardens of Babylon, y también los jardines colgantes, which is one of the 7 wonders of the ancient world. que son unas de las 7 maravillas del mundo antiguo. They thought their city was heaven on earth. Ellos pensaban que su ciudad era el cielo aquí en la tierra. Rome lasted nearly 1,000 years in the west, Y Roma como unos 1500 años en el oeste 1,500 years in the east. y 1500 en el oriente. They built aqueducts, coliseums, Construyeron los coliseos, acueductos, laws, roads leyes, carreteras that stretched from Britain to Africa. que llegaban desde Britania a África They conquered everything around the Mediterranean. y conquistaron todo en ese lugar. Till this day, they have been a global power that has been unmatched. Y hasta este día siguen siendo un poder global. And under the Roman Empire, Y bajo el imperio de los romanos you have an emperor called Constantine. está el imperio que se llama Constantino. He was the first to convert to Christianity. Y él fue el primero que se convirtió en cristiano He legalized it. y él lo legalizó. So from that point on, Así que desde ese punto, if you wanted a position of power or in politics, si querías una posición de poder o en la you política, now had to be Christian. ahora tenías que ser cristiano. Or you have another Roman emperor, Theodosius. O también está Teodosio, He declared the state religion to be Christianity. que declaró la religión del Estado ser el cristianismo, But they couldn't keep their empires from falling. pero no podían ni aún así permitir que su imperio no cayera. Their rule spread faith, Sí que eso pudo regar la fe, and that still did not last. pero aún así no se mantuvo. Even after Rome fell Y después que se cayó Roma, in medieval Europe,
en Europa, the church became the center of nearly everything. la iglesia se convirtió en el centro de casi todo. Law, La ley, education, educación, politics. política, Faith was intertwined with power, y la fe estaba mezclada con el poder, influence, and control. la influencia y el control. And then there's us today, Y después estamos nosotros ahora, the United States, los Estados Unidos, about 249 years old. como de 249 años. We're still a baby compared to these other great empires. Aún somos un bebé comparado al mundo. But if history tells us anything, Pero si la historia nos dice algo, it's that every earthly kingdom, es que cada reino terrenal, it doesn't matter how powerful, no importa qué tan poderoso, how wealthy, qué tanto dinero tenga, or even how free, o tan libre que sea, it eventually falls. eventualmente cae. But there is one kingdom that will not. Pero hay un reino que no caerá, That's the kingdom of God. y es el reino de Dios. The kingdom of God, El reino de Dios it didn't come through wealth or war. no vino a través de las riquezas o una guerra, It didn't rise through conquest or political power. y no subió por la política, It came through a carpenter, sino por un carpintero, humble, humilde, gentle, tierno, obedient. obediente. Yet that carpenter from Nazareth Y aún así ese carpintero de Nazaret transformed every corner of the earth. transformó cada pedazo de esta tierra. He didn't build monuments or armies. No hizo monumentos o tampoco ejércitos, He didn't sit on thrones. y no se sentó en tronos, He washed feet. sino que lavó los pies. And yet his words, Y aún su palabra, his truth, su verdad, his way, su manera they've outlived every empire, es la que ha sobrevivido cada imperio, every power, cada poder and every y civilization. cada civilización. And so maybe our focus So a lo mejor nuestro enfoque shouldn't be saving on what is temporary, no debe ser guardar en lo que es temporal, but preparing for what is eternal. sino prepararnos para lo eterno, Because the kingdom of God does not crumble. porque el reino de Dios no It cae, will not fade. y no se va, It will reign forever. sino que reinará por siempre. And so my question for us today Así que mi pregunta para nosotros ahora is, if we know every earthly kingdom es, si conocemos cada reino terrenal eventually falls, eventualmente cae, then why are we fighting so hard así que ¿por qué estamos peleando tan fuerte for the wrong ones? por los incorrectos? We get so caught up Nos aferramos tanto in our cultural wars. en nuestras guerras culturales. Everyone is fighting for something. Todos están peleando por algo. We have social media arguments. Tenemos argumentos en las redes, We have political debates, debates políticos endless opinions about who is right. y opiniones de quién es correcto o quién no. We have this need for our side to win. Y tenemos una necesidad de ganar. And so many Christians, we feel pressure to fight. Así que muchos cristianos sienten la presión de pelear, That we should post more, que deberíamos de publicar más, speak louder, o a lo mejor hablar más fuerte, maybe cancel, o a lo mejor cancelar argue until we are heard. hasta que nos oigan. That we forget Que a veces se nos olvida that the kingdom que el reino that will stand forever que permanecerá para siempre is God's. es el de Dios. And I want us to be honest with ourselves, Y quiero que seamos honestos con nosotros mismos, because some of us say that we're building God's kingdom, porque algunos decimos que estamos construyendo el reino de Dios, but what if we've been building our own? pero ¿qué va si hemos estado construyendo nuestro propio reino? Our own platform, Nuestra propia plataforma, our own comfort, nuestra propia comodidades, our own version of control. o nuestra propia versión del control. But God doesn't bless what competes with him. Pero Dios no bendice lo que está en competición con Él. Even if that is wrapped in religious language. Aunque lo envuelvas con el idioma religioso, Because the truth is, porque la verdad es, Jesus didn't come to take sides. Jesús no vino a tomar un lado, He came to transform hearts. sino para transformar corazones. And if you've taken hermeneutics, where are my hermeneutics students at?
Shout out. Again, if you're not taking Study Hub, you're missing out. Si no estás en el Study Hub, estás faltando mucho. And so there's a conversation you're going to be hearing that we had in our classroom. Y hay una conversación que hemos hablado que vas a escuchar ahora. But after one of those lessons, Pero después de una de esas lecciones, someone asked me, alguien me preguntó, do you think if Jesus were here today, ¿crees que si Jesús estuviera aquí ahora, would he be more Republican, sería más republicano more Democrat, o un demócrata more socialist? o socialista? And I said, I don't think any. Y le dije, no creo que sería ninguno. Because when he came the first time, Porque cuando vino la primera he vez, came to just call hearts to repentance. vino para llamar a los corazones y traerlos al arrepentimiento. And when he spoke out, Y cuando él habló, he didn't speak out against Jerome. no habló en contra He didn't speak out against the government. del gobierno, He started with the religious institutions. sino que comenzó con los institutos religiosos He was calling out the hypocrisy and the scribes and the Pharisees, para llamar a aquellos que vivían en hipocresía, los fariseos, calling those out who looked the most put together. aquellos que se miraban como que tenían todo bajo control. And so again, I asked, why is it Y nuevamente pregunté, ¿y por qué that será the more we see culture wars, que lo más que vemos las guerras culturales, the more we want to fight, lo más queremos pelear, shout louder, gritar más fuerte, point fingers, apuntar y señalar, and maybe y a lo mejor because it's easier to try to change the world porque se nos hace más fácil tratar de cambiar el mundo than to examine our hearts? que examinar nuestro propio corazón. Because watching yourself, Porque al verte a ti mismo, being honest with yourself, ser honesto con ti mismo, that's scary. eso es algo temeroso. But that's where the real change starts. Pero ahí es donde realmente comienza el cambio. So I want you to open up your Bibles. Así que quiero que abras tu Biblia And please, I know they're going to project it, but I want you to see the whole context. y quiero que veas todo el contexto. So even if it's on your app, open it, I'll give you time. We're going to do the book of Mark, Vamos a leer en Marcos chapter 12, 12 and we're going to start with verse 38. y vamos a comenzar con el versículo 38. Oh, I hear pages. What a refreshing sound. Escucho páginas. Yeah, the pages. Okay. So it says, Jesus also taught, Dice, Jesús también enseñó, beware of these teachers of religious law, cuídense de los maestros de la ley religiosa, for they like to parade around in flowing robes pues les gusta pavonearse en túnicas largas and receive respectful greetings as they walk in the marketplaces, y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. and how they love the seats of honor in the synagogues Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas and the head table at banquets. y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Yet they shamelessly cheat widows out of their property Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas and then pretend to be pious by making long prayers in public. y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. So I want us to pause there Quiero pausar ahí and notice what he's criticizing. y quiero que noten qué es lo que están criticando. Again, it's not the government, Nuevamente, no es el it's gobierno, not Rome, no es Roma, it's not even culture at large, ni la cultura, but the religious institution itself. sino el instituto religioso. Right? These leaders look powerful and respected, Estos líderes se ven poderosos y bien respetados, but their hearts are very hollow. pero sus corazones están bien duros. They're exploiting the vulnerable Están poniendo en mal a los vulnerables, while they appear to be righteous. mientras aparecen ser justos. But then in verse 41, Pero en el versículo 41, right, Jesus observes a widow giving 2 small coins. Jesús ve a la viuda que da 2 monedas. And so verse 41 says, Y el versículo 41 dice, Jesus sat down near the collection box in the temple, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo and he watched as the crowds dropped in their money. y observó mientras la gente depositaba su dinero. Many rich people put in large amounts. Muchos ricos echaban cantidades grandes. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Verse 43, Jesus called his disciples to him and said, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, I tell you the truth. les digo la verdad, This poor widow has given more than all the others who are making contributions. esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, For they gave a tiny part of their surplus. pues ellos dieron una mínima parte de su sobra, But she, poor as she is,
Pero ella, con lo pobre que es, has given everything she had to live on. dio todo lo que tenía para vivir. And so at first glance, Así que de primero, just that widow's passage, ese pasaje de la viuda it looks like it's just about sacrificial giving. se ve como que es sobre el sacrificio, But again, as my hermeneutics people know, pero como saben mis estudiantes, context matters. el contexto importa. Because just a few verses later, Porque unos versículos in después, chapter 13, en el versículo 13, right after, después Jesus talks about the destruction of the temple. que Jesús habla de la destrucción del templo, And so chapter 13, verse 1, y en el capítulo 13, versículo 1, and I know it's a lot of reading, I'm taking you back to the classroom. y sé que estamos leyendo bastante, Verse 1 says, as Jesus was leaving the temple that day, dice, cuando Jesús salía del templo ese día, one of his disciples said, uno de sus discípulos le dijo, Teacher, look at these magnificent buildings. Maestro, mira estos magníficos edificios. Look at the impressive stones in the walls. Observa las impresionantes piedras en los muros. Jesus replied, yes, look at these great buildings. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, But they will be completely demolished. pero serán demolidos por completo. Not one stone will be left on top of another. No quedará ni una sola piedra sobre otra. So again, why did I read that? Así que, ¿por qué leí esto? We see that this widow is poor. Vemos que esta viuda es pobre, She's vulnerable. es vulnerable And she's part of the very system y es parte del sistema that the scribes are exploiting. de que están explotando estas personajes. Jesus isn't just praising her gift. Y Jesús no solo está poniendo atención sobre su dar, He is exposing the system. sino que está exponiendo He el says, sistema. look at what your institution is doing. Está diciendo, mira lo que está haciendo tu institución. True devotion La devocional realmente is heart driven. es llevada por medio del It's corazón, not rule driven. no es por la ley. And so here is the principle, church, Así que aquí está el principio, that change que cambió, is always going to start with you. que el cambio siempre va a comenzar contigo. It might be easier to try to change the systems, Será más fácil cambiar los sistemas the institutions, or the people. o las personas. Right? We think, Pensamos, if I just fix my employees, si simplemente arreglo mis empleados if I could just change my students, o mis estudiantes or impact my community, o puedo impactar mi comunidad, everything is going to be better. todo va a ser mucho más mejor. But the truth is, Pero la verdad es, you can be the best CEO, puedes ser el mejor, you can be the best teacher, puedes ser la mejor the maestra best entrepreneur, o el mejor empresario, but if your heart is hollow, pero si tu corazón then your relationships are weak. está vacío, entonces tus relaciones son muy débiles. That means you haven't done the inner work. Quiere decir que no has hecho el trabajo interior, And so you truly cannot influence anyone else. así que realmente no puedes tener influencia. Right? We do this all the time. We go to McDonald's. Hacemos eso todo el tiempo. Podemos ir al We're McDonald's like, why is this line so inefficient? y decimos, ¿por qué esta línea está así? If I was the manager, Si yo fuera el manager de I'd este tell them lugar, to go observe Chick-fil-A. le diría que fueran al Chick-fil-A a ver cómo lo hacen allá. Right? If we go to the DMV, Vamos al you DMV. say, if I was the boss, this would be faster. Si yo fuera aquí el que anda mandando, esto sería más rápido. Even at church. Y aún en la iglesia, Oh, if I was the pastor, si yo fuera el pastor, if I was the leader, si yo fuera el líder, this would look different. esto se miraría diferente. But why is it that we don't first look at ourselves? Pero ¿por qué es que no nos vemos a nosotros mismos primero? It's very difficult Es muy difícil for us to see ourselves as the problem. ver que nosotros podemos ser el We problema. just assume that the world would be better Asumimos que el mundo sería mejor if everyone just acted differently. si todos serían But diferentes. God's word makes it clear. Pero la palabra de Dios lo pone claro, Lasting change always begins with the heart. que el cambio que puede permanecer siempre comienza en el We corazón. need to be aligned to Him. Y nos tenemos que alinear a Él. You cannot influence, lead, No puedes tener influencia o liderar or disciple o discipular if you haven't first examined your heart. si no primeramente has examinado tu Because corazón. leadership and influence Porque el liderazgo y la influencia requires more than a performance. requieren más que solo actuar. And at She Rises, I said that it's more than just a personality.
Y en She Rises les dije a las mujeres que era más que tu personalidad, It is proximity with the Creator. sino estar cerca de nuestro Creador. It requires relationship, Requiere una relación, integrity, integridad and a heart that knows God's. y un corazón que conoce el de Dios. And so just like the scribes, they appeared successful. Así como ellos aparecían ser exitosos, They failed in the heart. fallaron en el corazón. We can appear accomplished Nosotros podemos aparecer que hemos cumplido and miss the entire point. y hemos fallado en llegar al punto. Cultural change, El cambio cultural, whether it's in the classroom, ya sea en el salón workplace, or society, o en tu trabajo en la it sociedad, will always start with you first. siempre va a comenzar contigo primeramente. And so here's the danger today. Y este es el aviso de ahora. We want to change the world based, right, on what we think is right. Queremos cambiar el mundo basado en lo que nosotros creemos que es correcto, But we have to know, what does Jesus say is right? pero tenemos que saber qué es lo que Jesús dice que es lo correcto. Knowing God is relational. Conociendo a Dios es algo relacional, It's personal. es personal. It's saying, I know him. Es el decir, yo lo conozco, I've talked with him. yo he hablado con I've Él, spent time in his word. he puesto tiempo y leído su It's palabra, saying, I've listened to his spirit. he escuchado su espíritu, That I can stand with certainty que puedo pararme firmemente because I know what he wants. porque yo sé lo que Él pide. But when we act in cultural wars Pero cuando actuamos en las guerras culturales, based on hearsay basado en lo que escuchamos or opinions o en opiniones, or even second-hand interpretations of scripture, o como alguien interpreta las escrituras, we become like the scribes. comenzamos a ser como los escritos. We use power and rules Usamos el poder y las leyes instead of listening to God's heart. en vez de escuchar la voz de Dios. And history shows Y la historia nos enseña what happens lo que sucede when people act without personal discernment. cuando las personas actúan sin su propio discernimiento. You have the Salem witch trials, the Crusades, Tenemos varios ejemplos en la historia. you have Nazi Germany, También en Europa con los nazis, you have the slavery here in America, o también la esclavitud aquí mismo en los Estados even Unidos. conflicts like in Palestine. Aún conflictos en Palestina Good intentions y las buenas intenciones without God's guidance sin la guianza de Dios can do enormous damage. puede causar mayor peligro. Over and over again, Una y otra vez, God emphasizes the heart issue. Dios dice que hay un problema en el corazón. In Matthew 5, En Mateo 5, 21 through 22, 21, Jesus says, Jesús dice, "You have heard it said, lo has escuchado, do not murder. que no mates. But I tell you Pero yo te digo, that anyone who is angry with a brother aun si te enojas con alguien or sister o con un hermano o hermana, has already committed murder in the heart." ya ha cometido en el corazón. And so even our thoughts matter. Aún nuestros pensamientos importan. Cultural battles are powerless Las batallas culturales no tienen poder if our hearts are not surrendered to God. si no hemos rendido nuestro And corazón. so what is the church's role in cultural wars? Así que es el papel que la iglesia toma en las guerras culturales. Jesus calls us to something radically different. Jesús nos llama a algo radicalmente diferente. Ephesians chapter 5, Efesios 5, 25 through 27 25 al 27, says, Christ loved the church, dice, Cristo amó a la iglesia and he gave himself up to make her holy, y entregó su vida por ella para hacerla santa cleansing her by the washing with water through the word, y limpia al lavarla mediante la purificación de su palabra present her as a radiant bride, para presentarla como su esposa, without stain or wrinkle sin mancha o arruga or any other blemish. o intachable. And so religion, Así que la religión, which was the scribes then, lo que era antes, but rigid systems now, pero los sistemas rígidos ahora, is just a checklist. es solo una lista. It focuses on appearances, Se enfoca en la apariencia, control, and power. control y poder. But the church, Pero la iglesia we're called to be the bride,
Somos llamados a ser la It's not esposa. about rules. No se trata de las leyes It's not outward shows. o cómo nos aparentamos por afuera, The bride is relational. sino que la esposa es relacional She grows in love. y crece en amor. She's surrendered to her groom. Ella se rinde a su esposo And she is being prepared from the inside out. y se prepara desde el interior. This is exactly what Jesus highlights Y eso es exactamente lo que Jesús resalta when he notices the widow cuando ve que la viuda, giving her last 2 coins, dando sus últimas 2 monedas, while everyone else gives out of their abundance. mientras todos dan fuera de su abundancia. She gave out of her lack Ella dio de lo que le faltaba, because her heart was fully his. porque su corazón le pertenecía completamente. She didn't post it. Ella no lo publicó, She did not announce it. no lo anunció, She didn't fight for attention. ni tampoco buscó atención. She simply prepared her heart. Simplemente ella preparó su corazón. And so her example, Así que el ejemplo de ella it shows us what true holiness looks like. nos enseña cómo se ve la santidad. Devotion isn't measured by public appearances. No es algo que se mide por cómo nos aparentamos a los demás It's not the worldly standards, o los estándares del mundo, but it's a heart fully surrendered to God. sino un corazón completamente rendido a Dios. And so that is what this season is about. Y de eso se trata esta temporada. It's about preparation. Se trata de preparación, It's not just about surviving the cultural wars. no solo sobrevivir las guerras It's culturales, about becoming a bride ready for her groom. sino en convirtiéndonos en la esposa que se prepara. And church, being the bride is not passive. Y ser la esposa, no, la novia no es algo pasivo. Jesus compares the kingdom to 10 virgins Jesús compara a las 10 vírgenes waiting for the bridegroom. que esperan al esposo. And so we're going to read one last time. Y vamos a leer una vez más Again, this is our textbook. Matthew 25, en Mateo 25, 1 through 13. del 1 al 13. Then the kingdom of heaven Y después el reino de Dios will be like 10 bridesmaids serán como las 10 vírgenes who took their lamps and went to meet the bridegroom. que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 of them were foolish 5 de ellas eran and necias 5 were wise. y 5 sabias. The 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. Pero las otras fueron tan sabias que llevaron aceite extra. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. No one's asleep in here, right? Nadie se ha dormido aquí, ¿verdad? At midnight, Y a la medianoche they were roused by the shout. se despertaron ante el grito Look, the bridegroom is coming. de miren, ya viene el novio, Come out and meet him. salgan a recibirlo. So all the bridesmaids got up and prepared their lamps. Así que todas las damas se levantaron y prepararon sus lámparas. Then the 5 foolish ones asked the others, Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, please give us some of your oil because our lamps are going out. por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. But the others replied, we don't have enough for all of us. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Go to a shop and buy some for yourselves. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. But while they were gone to buy the oil, the bridegroom came. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, Entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de bodas and the door was locked. y se cerró la puerta con llave. Later, when the other 5 bridesmaids returned, Más tarde cuando regresaron las otras 5, they stood outside calling, Lord, Lord, open the door for us. se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. But he called back, believe me, I don't know you. Y les respondió, créanme, no las conozco. So you too must keep watch, Así que ustedes también deben de estar en alerta, for you do not know the day or hour of my return. porque no saben el día ni la hora de mi regreso. And so 5 of them had oil in their lamps, Así que 5 tenían aceite suficiente, ready for his arrival, listas, preparadas, and 5 did not. y 5 no. This was a community of brides. Esta era una comunidad de esposas. They were all waiting together, Todas esperaban juntas, but the oil was personal. pero el aceite era algo personal. You can't borrow it from your neighbor. No puedes pedir prestado a tu vecino You can't borrow it from the person next to ni you. a la persona que está a tu lado. You have to decide today for yourself to stay ready.
Tienes que decidir tú mismo si vas a estar preparado. And so preparation, Así que la preparación it's not just about being part of a group or a church community, no solo es tomar parte en la comunidad en la iglesia, not just going to church on Sundays and midweek. ir a la iglesia el domingo y el It's miércoles, about your own heart, sino que se trata de tu propio your corazón, willingness to be purified, a estar dispuesto a ser purificado, to be intimate with Christ, ser íntimo con Cristo to be ready. y estar listo. Oil, it's perishable. El aceite se puede acabar You have to be ready. y tienes que estar listo Make the decision de tomar la decisión to have it filled for the rest of your life. de tenerla llena por el resto de tu vida. And here's the key. Y aquí está la clave. You don't want to waste your oil No quieres desgastar tu aceite on culture wars. en las guerras culturales. Don't spend your energy No pongas tu energía arguing over fading kingdoms argumentando de reinos que se van a caer when the eternal eventualmente, one will break through. cuando la eterna va a venir a reinar. There will be a time Y habrá una vez we are called to be his bride, en que vamos a ser llamados a ser esa novia and the women know as Ezra's battle helpers y saben when Jesus will return with power and authority. que Jesús va a regresar con poder y autoridad. But right now he's calling us to be a prepared bride, Pero ahorita Él nos está llamando a ser una novia preparada. a church with their lamps full, La iglesia que esté con sus lámparas llenas so that we can be fully equipped and united with Christ in spiritual battle. para que estemos equipados para la guerra Because espiritual. it's not a battle in the flesh, Porque no es una guerra en la but carne, it's a battle of the heart. sino una batalla en el corazón. Our weapons are prayer, Nuestras herramientas son la oración, it's obedience, la obediencia, love, and truth. amor y verdad. And it's crazy because, I mean, I could do another series on this. Because as I was in the car, my daughter was saying, Mom, put the Armor of God song. Cuando estaba en el carro, mi hija me pedía que pusiera la canción de la armadura de And I Dios. was like, oh, should I? And like the Holy Spirit spoke to me, and I was like, should I weave it in? And I'm like, nah, we'll leave it for another time. Y el Espíritu Santo habló y dije, ¿será que lo comparto? Because Ephesians 5 talks about the bride and the church, Porque Efesios 5 habla de la novia y la and iglesia. Ephesians 6 Y Efesios 6 is about how we put on that armor. habla de cómo nos ponemos So, esa go read it on your armadura. own. Así que ve y léelo en tu tiempo. And so the kingdom of heaven, it is forceful, El reino de Dios sí viene con fuerza, but that force flows from God's Spirit. pero fluye a través del Espíritu Santo. It's not shouting or canceling others. No está gritando o cancelando a los demás. And so our role Así que nuestro deber is to examine our hearts. es examinar nuestro corazón. Because only then can we influence Porque solo entonces podemos tener and influencia occupy in our arenas y ocupar en nuestros estadios with authenticity con autenticidad and integrity. y integridad. And so like the widow, Así que como la viuda, our hidden acts of obedience, nuestros hechos de obediencia They're ocultos, ya sean pequeños they're faithful, o sean fieles, they're humble, son humildes, those will expose the hypocrisy and point to God's truth. esos son los que van a exponer y a señalar a los demás a Dios. She models the authentic devotion Ella modeló lo que es ser auténtica in regards to religion hollowness. en vez de la religión vacía. And so, church, Jesus is calling us today. Jesús nos llama ahora. Yes, look at the systems, Sí puedes ver los sistemas, but start with your heart. pero comienza con tu corazón Know Him personally. para conocerlo personalmente, Walk in the Spirit. que puedas caminar en el Espíritu Stand firm in His truth. y pararte firme en su verdad Live as the bride who is preparing herself. y vivir como la novia que se prepara. That is how we will truly engage in culture wars. Y así es como realmente nosotros vamos a participar en ello, Because you cannot porque you cannot win a culture war ganar una guerra cultural for a kingdom por un reino that you don't truly serve. que no realmente sirves. And we are called Y somos llamados to serve our groom. para servirle a nuestro novio. And so that's why it's so important what Pastor has been talking about the role of marriage. Así que por eso es importante cuando pastor habla sobre el papel del Because matrimonio. women, when we serve our husband, Porque mujeres, cuando servimos a nuestro we're esposo, seeing what that looks like in the heavenly realm. estamos viendo cómo se ve en lo espiritual. And so I think that's
what Jesus is calling his bride back to. Así que creo que eso es lo que Jesús manda a la novia de regreso. It's not to win more arguments, No a ganar más argumentos, but let's win our purity of devotion. pero nuestra pureza, Let's stop trying to fix the world que ya no estemos tratando de arreglar este mundo and have him clean his bride. y que Él limpie a su novia. Because Jesus isn't coming back for a culture. Porque Jesús no regresa por una cultura He's not coming back for a political movement. o un movimiento político, He's coming back for a bride, sino por una novia pure, pura, ready, lista and in love with him. y enamorada con Él. And so maybe Así que a lo mejor the reason why the capital C church, la razón por qué la iglesia we feel so tired, se siente cansada, so divided, tan dividida so distracted, o distraída, is because we've been acting more like warriors fighting without him es porque estamos actuando como guerreros peleando sin Dios, than a bride preparing for her groom. que una novia que se prepara por su novio. Because when the kingdom of heaven comes Porque cuando venga el reino de Dios in its fullness, en completo, no empire will stand beside it. ningún imperio se podrá enfrentar contra él. There's no leader, no government, no Ni líder, movement. gobierno, movimiento, It's only the lamb who was slain y solo el Cordero that will reign forever. que va a reinar para siempre. So I want us to stop Así que quiero que nos detengamos un poco wasting our oil y paremos de gastar nuestro aceite again in this fight en esta guerra and let's start investing it in intimacy. y que en vez podamos invertirla en la intimidad con Dios. Because the kingdom of God Porque el reino de Dios is not waiting for the world to change. no está esperando que el mundo It's cambie, waiting for the church to wake up. sino que la iglesia despierte. And so tonight, Así que en esta noche I want to make two invitations. quiero hacer dos invitaciones. The first one La primera is if you've never truly, es si realmente nunca you have not surrendered your heart to Jesus as your Lord and Savior, has rendido tu vida a Dios como tu rey y salvador. this is your moment. Este es tu momento. Maybe you fought battles in your own strength, A lo mejor has peleado bajo tus propias fuerzas, but tonight He's calling you home. pero esta noche Él te llama a casa. And so if that's you, Y si ese eres tú you want to accept Jesus as your Lord and Savior, y quieres aceptar a Jesús como tu rey y salvador, I'm going to ask you to be brave. te voy a invitar a que seas And valiente just raise your hand right there where you're at. y que levantes tu mano ahí donde estás, We want to pray for you porque queremos orar por ti and to pray with you. y orar contigo. Is there anyone in the house tonight? Si hay alguien ahora, You want to accept your Jesus as your Lord and Savior? si gustarías aceptar a Jesús como tu rey y salvador. I'm good at waiting. I'm a middle school teacher, so if no one answers, I'm like, maybe they're shy. Okay, if not, I want to make the second invitation. Si no, hago la segunda invitación For those of us here para aquellos aquí who already know Him, que ya lo conocen. maybe tonight is your call to examine your heart. A lo mejor ahora es tu noche para examinar tu To corazón. say, Lord, I've been busy fighting all these battles. Decir, Dios, ya estoy cansado de pelear estas batallas. Some that you have not called me to. Algunos que no me has llamado a hacer. Change me first. Cámbiame a mí primero. Align me again. Que me puedas alinear nuevamente. Make me ready as your bride. Que me hagas listo como tu novia. So if that's you, just stand where you're at and lift up your hands. Y si eres tú, levántate donde estás. You can stand with us as we worship. Te puedes poner sobre tu pie mientras adoramos. Heavenly Father, Señor, we thank you for your love. te damos gracias por tu amor. We thank you for your truth, Gracias por tu verdad. for your kingdom that never fails. Por tu reino que nunca falla. Lord, today Señor, ahora we confess nos confesamos that we have tried to fight battles with our own strength, que hemos peleado batallas por medio de nuestras propias fuerzas, through our anger, por medio de nuestra ira through our arguments, o argumentos or comparison, o la comparación. when you have called us to transformation first. Cuando nos has llamado primeramente a la transformación. Jesus, tonight we want to be your bride. Jesús, esta noche queremos ser tu novia. We want to be purified.
ser purificados We want to be surrendered. y rendirnos. We want to be intimate with you. Queremos ser íntimos contigo. Heal our hearts, Lord. Sana nuestro corazón, Señor. Reveal the areas Y que puedas revelar las áreas where we relied on our own power en que hemos puesto nuestras propias fuerzas instead of your Spirit. en vez de tu espíritu. Give us the courage Danos la valentía to turn inward, de poder ver hacia nuestro interior to let you change us para dejar que tú nos cambies before we try to change the world. antes que nosotros intentemos cambiar el mundo. Help us, Lord, walk in obedience, Ayúdanos a caminar en obediencia, in humility and love, en humildad y en amor, so that we can be ready for the work that you have called us to. para estar listos para el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Holy Spirit, fill us today. Espíritu Santo, llénanos hoy, Guide us, guíanos strengthen us. y fortalécenos, May we be ready for your kingdom work, que podamos estar preparados para tu reino, not through shouting louder, no al gritar más fuerte not through fighting culture wars in our own strength, o peleando por nuestras propias fuerzas, but by being your faithful, pero por ser tu fiel, loving, amoroso Spirit-filled bride. y novia que está llena de tu espíritu. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.